Hola chavales, muy buenos a todos, espero que estéis bien. Hoy os voy a explicar por qué al gobierno estadounidense le interesa tanto el sujeto de los ovnis. He decidido empezar esta historia en el año 1995 con la creación de NIDS, el National Institute for Discovery Science. Fue creado por Robert Bigelow, un multimillonario que estaba obsesionado tanto con los ovnis como con lo paranormal. Y la idea detrás de todo esto era contratar a un montón de científicos para que pudiéramos por fin en el sector público, entre comillas, ¿vale? El sector público, estudiar el fenómeno ovni de una forma transparente y profesional. Y eso es lo que hacían más o menos los científicos de NIDS. Cuando ocurría algún evento ovni, iban rápidamente al sitio del acontecimiento para coleccionar todas las pruebas que pudiesen. Esto incluía las historias de testigos, los restos si estaban, potencialmente fotos y videos. Coleccionaban todo esto y de vez en cuando publicaban informes de lo que habían descubierto. Y una cosa que hay que entender sobre estos científicos es que eran unos putos motivados. Lo único que esta gente quería hacer era alcanzar el centro del laberinto. Un grupo en el que yo me incluyo, obviamente. Para toda la gente como yo obsesionada con el fenómeno ovni, hay esta idea casi sagrada. De que el gobierno estadounidense tiene que tener pruebas más definitivas, ¿sabes? Es decir, en el corazón de cada ufólogo hay esa sensación dirigida al gobierno estadounidense, en plan, bastardo, sabía que escondías algo, ¿sabes? Es una idea que lleva existiendo en la conciencia de los ufólogos desde que esa nave extraterrestre estrelló en Nuevo México en 1947. Y solo digo todo esto para daros un poco de contexto sobre lo siguiente y sobre el movimiento de disclosure en general. Porque aunque NIDS se concentraba principalmente en estudiar ciertos aspectos del fenómeno ovni, también se dedicaban a investigar cuánto sabe el puto gobierno. Y por lo visto, descubrieron bastante, Según el Wilson Davis Memo, unos apuntes que tomó Eric Davis de NIDS sobre su reunión secreta con el almirante Admiral Wilson. El gobierno estadounidense esconde la evidencia, que no estamos solos, la evidencia que muestra que los alienígenas existen. El gobierno estadounidense esconde todo eso en SAPs, Special Access Programs. Y básicamente son proyectos secretos dirigidos por empresas de la industria militar como Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman y Boeing. Básicamente el departamento que recoge los restos de la nave extraterrestre crea un contrato, ¿vale? Y sin decir que son restos de una nave extraterrestre, ese departamento acude a su empresa favorita y le pide: oye tío, averigua cómo funciona esta mierda. Y la empresa, si no es tonto, le dice que sí, porque quiere dinero. Estos restos todavía pertenecen a ese departamento del gobierno. Pero toda la investigación sobre cómo funcionan esos materiales se hace en esas empresas privadas para mantener la confidencialidad. Los científicos de NIDS averiguan todo esto en los años 90. Y aunque les gusta estudiar los restos de evidencia que están recogiendo de sus propias investigaciones, ellos sabían que no era nada comparado con lo que tendría el gobierno, ¿sabes? Así que ellos se preguntaban: ¿cómo le podemos comprar una nave extraterrestre al gobierno aunque oficialmente no existe? Nos convertimos en un SAP para tener el nivel de confidencialidad necesario. Teóricamente, si NIDS fuese un SAP, tendría el need to know. Y si tuviese el need to know, puede que la industria militar le otorgue más acceso tanto a la información como a los materiales, ¿no? Por suerte, los frikis de NIDS tenían amigos muy poderosos en el Congreso estadounidense, que concordían con ellos en que la industria militar escondía lo bueno. Más notablemente, Harry Reid, el líder del Senado en ese entonces. Harry Reid intentó conseguirles un SAP, pero fue rechazado por dos partidas. Uno, el Departamento de Defensa. Oye, no puedes pedirnos un SAP, solo el presidente no nos puede hacer eso. Y dos, Glenn Gaffney de la CIA. Oye, esas naves son nuestras, jódete. Ahora, los frikis de NIDS estaban un poco decepcionados al enterarse de esto, pero a pesar del rechazo inicial, Harry Reid todavía consiguió que el gobierno les proporcionase a NIDS $28 millones
y un nivel De confidencialidad. más alto de lo que tenían, que fue mejor que nada, por lo menos. A raíz de este dinero, se crearon los programas OSAP y ATEP para estudiar tanto los ovnis como lo paranormal. Y esos programas duraron más o menos 10 años, hasta el primer año de la presidencia de Donald Trump. Hacían más o menos lo mismo que NITS, pero esta vez lo que les diferenciaba era lo hartos que estaban de todo este proceso largo de intentar convencer al gobierno Que nos diga algo. que nos admite algo. Que nos emita algo. Para ellos había un montón de evidencia que habían coleccionado que indicaba una presencia extraterrestre en este planeta, incluyendo una mayor calidad y cantidad de videos y datos que lo que tenían durante NITS. Y veían como el gobierno hacía lo mismo que llevaba haciendo 80 años, obstruyendo la evidencia y jodiendo a cualquier persona que se atreviese a cuestionarlo. Se cansaran de jugar este jueguito. Así que filtraron 3 videos auténticos de ovnis que habían grabado pilotos de la Marina estadounidense. Y a ver, estos videos no eran muy convincentes para el público en general, porque para la persona promedio eran videos de un punto borroso moviéndose, ¿sabes? Por lo que sí lo eran los testimonios de los pilotos que grabaron esos videos. El comandante David Fravor era el más impactante al salir, ya que él contó la historia de cómo persiguió una nave con la forma de un tic-tac que pudo moverse y acelerar instantáneamente. Estas historias llamaron mucho la atención tanto del público en general como del Congreso, pues demostraban no solo que había algo raro volando por el cielo, sino que había gente seria que quería averiguar lo que era. Y tengo que recalcarlo mucho, que estas filtraciones cambiaron el discurso público de los ovnis. Antes, la gente se reía en tu cara si hablabas de esto. Encima tu jefe probablemente pensaría que eras completamente loco y te desperdería de tu trabajo. Eso es lo que muchos pilotos temían durante años, ¿no? Y es el motivo principal por el que mucha gente no contaba públicamente sus encuentros con ovnis antes. Ahora, aunque los ovnis no eran percibidos necesariamente como extraterrestres, por lo menos ya no era un sujeto solamente para frikis y para gente loca, ¿no? Puedes por fin estudiar esas cosas más públicamente sin que te crucificaran, metafóricamente hablando, ¿sabes? Y por eso el Congreso ordenó la creación de un grupo dentro del Departamento de Defensa, the UAP Task Force. Y para las personas que no conozcan esa palabra, UAP es esencialmente el nombre políticamente correcto que se usa ahora para ovnis o UFOs, para decir eso. Por la primera vez, después de muchos años, no eran solo los frikis de NITS Estudiando esto. sino gente escéptica que querían refutar toda esta mierda. Una de esas personas era David Grush, un oficial de inteligencia que se unió a este grupo simplemente para poner algo interesante en su currículum. Básicamente, Al principio de todo este proceso, él pensaba que sus investigaciones iban a demostrar que todo este fenómeno ovni era nada más y nada menos que gente misidentificando globos o nubes. sin embargo, Inesperadamente. A lo largo de sus investigaciones en el Pentágono, muchas personas empezaron a hablar con él en secreto. Muchas de esas personas eran otros oficiales de inteligencia que él ya conocía, pero también incluía generales, almirantes, políticos y potencialmente presidentes. aló, presidentes. Toda esa gente le contaba diferentes perspectivas de la misma historia. El secreto que muchos ufólogos y frikis de NITS llevaban sabiendo durante años, que el gobierno estadounidense tenía un programa de recuperación y ingeniería inversa para vehículos extraterrestres. David no se lo creía al principio, obviamente. Y yo, ¿sabes? Como todo el mundo reaccionaría, ¿no? Al escuchar esto. Y él sospechaba que alguien dentro del apartamento le estaba haciendo una broma o algo así. Sin embargo, Cuanto más gente le contaba sus historias, más difícil era negar que algo andaba mal ahí. Él llegó a la conclusión de que o tenemos gente muy loca en puestos muy elevados del gobierno, o realmente este programa del que gente lleva hablando durante 80 años era real, ¿sabes? Pero fue en medio de sus investigaciones que su vida de repente se convirtió en algo muy raro. Personas misteriosas empezaron a venir a su casa cuando él y su mujer no estaban para desordenar partes de su casa sin robar nada. Sacaban ropa y la dejaban tirada por el suelo, cosas así, para joderle la mente un poco, ¿no? Y hacer que dejase de investigar todo esto. De hecho, hoy en día todavía no sabemos del todo hasta qué nivel de acoso llegó todo esto, ya que sigue habiendo una investigación al respecto.
Pero lo que sí sabemos es que él llegó a temer tanto que algún grupo en el gobierno le quería muerto que decidió revelar la cantidad más grande de información posible sobre este programa secreto para protegerse la vida, ¿no? Y si le matasen después de haber dicho que los ovnis y el programa existen, sería como confirmación en parte, ¿no?, de la veracidad de lo que decía. Mejor para el gobierno no decir nada y dejar que todo el mundo piense que está loco. Así que le da 11 horas de testimonio frente a algunos políticos en el que revela todo. Nombres de las ubicaciones en donde almacenan esas naves y cadáveres extraterrestres. Nombres de la gente responsable de esos programas. Y les explica cómo el gobierno ha conseguido mantener el secreto durante más de 80 años. Y no solo hace eso, sino también le da toda esa información y más de 40 testigos de estos programas al inspector general, the Inspector General. No sé cómo traducirlo, la verdad. Básicamente Le da todo el grupo del Departamento de Defensa cuyo trabajo es investigar crímenes cometidos dentro del ejército en sí. Y lo más notable es que después de revisarlo todo, el Inspector General proclama que las acusaciones de David Grush son tanto urgentes como creíbles y dignos de más investigación. Es a raíz de esta proclamación que hemos tenido 3 sesiones de congreso sobre este tema absolutamente absurdo e increíble. Es por esto que muchos ufólogos piensan que el disclosure ya viene. Bueno, ahí lo tenéis, ¿no? La historia moderna del interés por parte de Estados Unidos en los ovnis. Me he esforzado mucho para consolidar todo en un formato más o menos fácil de digerir, y por ende he tenido que omitir un par de cosas, pero creo que en este punto lo pilláis más o menos, ¿no? Espero que por lo menos haya sido una historia interesante de escuchar, porque ya sé que muchos de vosotros no os lo vais a creer. Eso está esperado, o sea, incluso yo, siendo más o menos un creyente de todo esto, tengo mis dudas sobre algunos aspectos de la narrativa. Es muy difícil creer la historia de alguien solo porque la cuente, aunque sean 1000 personas diciendo lo mismo, ¿sabes? Todos los humanos tienen la capacidad de mentir, entender cosas mal o exagerar. Os concedo eso, ¿vale? Y me conformo con la posibilidad real de que incluso lo de David Grush no va a rotar en nada. Sin embargo, imaginaos que está diciendo la verdad de David Grush. Imaginaos que el testimonio de todos los militares, mujeres, presidentes, niños, la documentación, los videos, las fotos, los datos de radar, etcétera, etcétera. Imaginaos que todo eso durante los últimos 100 años, por todo el mundo, es indicativo de una presencia extraterrestre o incluso espiritual. ¿No vale la pena considerarlo, investigarlo? ¿Todos están equivocados? Que yo no haya visto un ovni en mi vida significa que el resto miente. Yo creo que no. Hago estos videos para practicar español, ¿vale? Os voy a meter eso. Pero también para invitaros a considerar esta posibilidad. Si no estáis de acuerdo, no pasa nada. Probablemente no os afectará en vuestras vidas enteras. Pero a mí me fascina infinitivamente. Chao. Os quiero y os respeto. Y os deseo un muy buen día. Hasta luego.